Value Investing FM, episodio 6. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, en este capítulo, vamos a introducir una nueva sección muy bonita, es un tema que a mí me fascina, que es historias de la bolsa, donde trataremos distintos temas, pues, de historia financiera. Como digo, hoy es un tema que a mí me encanta. No sé a ti, Paco. A mí también, porque la bolsa, la historia en general y la historia de la bolsa también, como se suele decir, no se repite exactamente, pero suele rimar. O sea, las cosas que pasan en el pasado suelen repetirse de forma bastante similar. Sí. Y sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, que son las burbujas. Las burbujas. Hoy en especial trataremos, pues, las 4 primeras burbujas grandes que hubo, que son las hasta el siglo XX, ¿verdad? Cierto. Empezaremos por la burbuja de los tulipanes, seguiremos por el Mississippi y terminaremos en Inglaterra, con un par de burbujas que hubo allí. Adrián nos va a hablar ahora de de una que llama muchísimo la atención, especialmente para aquellos que no la conocen, que es la tulipmanía o burbuja de los tulipanes. Adrián, cuando quieras. La primera burbuja que vamos a tratar es la primera gran burbuja que ocurrió, de la que se tiene constancia, que sucedió en Holanda. Sí, Holanda, que hoy en día es muy famosa por molinos y tulipanes, pero que no había tulipanes en esta época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII. En los albores del capitalismo, prácticamente se puede decir. Básicamente, Holanda tenía muchas colonias alrededor del mundo y era, pues, una de las mayores potencias económicas en todos los aspectos, a nivel militar, a nivel comercial. Y hubo un día que, no se sabe cómo, llegó un barco desde Turquía con una rara flor que se llamaba tulipán. Porque al parecer los otomanos, los turcos, tenían, pues, muchísimo aprecio por los tulipanes. ¿Y qué pasó con el tulipán en Holanda? Pues que se volvió como un signo de estatus. O sea, tener un tulipán era como símbolo de buen gusto, de elegancia, de noble. Entonces, claro, se puso tan de moda que el precio empezó a subir, y la cosa se fue de madre. O sea, pero muy fuerte. Estamos hablando de la década de 1630. Alguna clase de bulbo de tulipán llegó a multiplicar por más de 100. Por más de 100. Y la máxima locura se alcanzó entre 1636 y mediados del 37, que pasó de 20 a 200 algún bulbo. Y para que os hagáis una idea, bueno, la verdad es que al investigar sobre la burbuja me llevé un gran chasco, porque historiadores recientemente, en los últimos años, se han puesto a analizarla y han descubierto que la mayor parte era exagerado. O sea, que la mayoría era mentira. Y eso me dolió mucho. Resulta que muchas de las historias estrambóticas que se cuentan de
la burbuja de los tulipanes, es mentira. Resulta que eran panfletos de propaganda calvinistas, que por el auge del consumo de tulipán decían que conduciría a la decadencia. Y claro, insistieron al parecer tanto, pues que a día de hoy nos han quedado las historias como reales. Y aunque Muy sean falsas y interesante. sean de propaganda, pues os contaré alguna historia para que os hagáis la idea. Una de las más famosas era que una especie muy rara llamada Semper Augustus desapareció de un depósito, ¿no? Había un comerciante que había comprado por 3.000 florines, que eso en esa época, para que os hagáis una idea, con eso comprabas hectáreas y hectáreas de terreno, comprabas animales y vamos, era una maldita locura. Y el comerciante compró el bulbo y le desapareció. Resultaba que era porque un marinero acababa de llegar y le traía las cosas, ¿no? del viaje, y que vio el bulbo y lo confundió con una cebolla. El tipo pensó que era una cebolla y le dijo, ah, bueno, pues para mí, para comer. Y el tío se fue con el bulbo y se puso a comerlo. Claro, él no sabía lo que era. El comerciante salió detrás suya y se armó un escándalo de Cristo. O sea, el marinero fue detenido y condenado a 6 meses de prisión por confundirse. Y Así esa es una de las historias. que no es Sí, cierta esa historia. no es cierta. Uf, me estás Y muchas matando. más, a mí me dolió mucho, lo sé. Y como esta hay varias más, así que también son muy locas y son todas falsas. Es de los panfletos de los calvinistas. Buf, Que es verdad, vamos a ver, hay que dejarlo claro, es verdad que hubo muchas especies de tulipanes que fue una burbuja totalmente. cierto. Y de hecho, esto la gente no lo sabe, fue el primer mercado de futuros. El primer mercado de futuros, la primera bolsa fue la de Holanda. Hmm. Porque un tulipán al parecer tarda 7 años en salir. Entonces la gente comerciaba con ellos antes de que florecieran y por eso se creó el mercado de futuros. La escasez, algo muy importante en cualquier burbuja. Sin duda. Pero Bueno, bueno, ahora sí, ya os digo, hubo una burbuja bastante grande, pero afectó menos de lo que se pensaba. Y yo- enlazando con la burbuja de los tulipanes, también os quería hablar de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que, que ya era grande antes, pero con la burbuja de los tulipanes aún fue más grande. Básicamente, esta empresa, en 1637, ojo a lo que voy a decir, fue la empresa más grande de la historia. hmm, Pero para que os hagáis la idea, la más grande hoy en día es Alphabet, ¿no? hmm. Creo. Que vale unos 700.000 millones. Creo que Que, Apple es algo mayor a día de hoy. o incluso Apple, pero bueno, andan ahí, 700.000 millones, 800.000, Sí, pero ninguna es que llega al trillón. no llega. Lo que sería el billón aquí El en España. billón, sí, español. Y para que os hagáis la idea, un billón es el PIB de España. Hmm. Pues esta empresa, la compañía holandesa de las Indias Orientales, llegó a valer 8 billones. 8. Que eso, o sea, es que es una locura. Es el PIB de 8 Españas. Hmm. Y fue la primera multinacional en el mundo que operaba en una cantidad ingente de países por el tema de las colonias. Era la que tenía el monopolio, concedido por el Estado, el monopolio para comerciar con todas las colonias. Pero es que además fue una cosa loquísima, porque fue la primera compañía en publicar las cuentas. Poseía tantos poderes que había gente que decía que era como un gobierno. Hmm. O sea, podía declarar la guerra. La empresa, ¿sabes? O sea, no el gobierno. La empresa podía declarar la guerra. Podía establecer colonias nuevas. Podía firmar tratados entre países. O sea, era una cosa verdaderamente loquísima. Tenía su La propio empresa más grande, ejército también. incluso su ejército, es que era una cosa muy, muy loca. Y ya os digo, es que 8 billones. Es que eso es una locura. Y yo creo que nunca volveremos a ver algo así. No subestimes a Alphabet. Es Uf, broma, ¿eh? Es broma. uf. No, no penséis que lo estoy diciendo en serio, que va a valer
que vale 10 veces más. Pero bueno, no hay que subestimarla. De aquí a varias décadas todo es posible. Yo lo veo jodido. Pero bueno, es una forma de hablar. hablar, ¿eh? No me toméis literalmente este comentario. Bueno. Y ahora pasamos de Holanda a su país vecino. ¿Que cuál es, Paco? Bueno, vamos a ir a varios de sus países vecinos. Vamos a ir a Francia, pero antes vamos a pasarnos por Escocia. Porque para hablar de la burbuja del Mississippi hay que hablar de una persona que tanto a mí como a Adrián nos gusta mucho, que es John Law. Define John Law en 3 palabras. Venga, Adrián. ¿Qué se te ocurre? Una palabra, o sea, personaje. Puede ser un personaje. Definición perfecta. Bueno, vamos a empezar con la vida de este personaje antes de introducirnos en la burbuja del Mississippi. John Law fue un economista escocés que, como veremos, fue muy influyente en Francia durante los años 10 del siglo XVIII. Nació en una familia de banqueros, pero bueno, le gustaba vivir bien. Era un dandy de la época. También le gustaba vivir a tope. Le gustaba el juego, la buena vida, beber, las mujeres, y tanto que con 23 años fue condenado a muerte por matar a otro hombre en un duelo por una mujer. O sea, vamos a ponernos en contexto del tipo de personaje que es John Law. No hay unanimidad, se dice que fue por el amor de la mujer, otros dicen que fue contratado para matar a la otra persona. Bueno, cosas de la historia, es difícil saberlo. ¿Qué sucedió? Bueno, que esta sentencia fue conmutada por pena de prisión, pero logró escapar a Ámsterdam. Curiosamente, el país del que acabamos de hablar ahora, donde quedó fascinado por su sistema bancario basado en el papel moneda y el éxito de la Compañía de las Indias Orientales. Tras esta huida, volvió a su Escocia natal, intentando crear allí un banco central moderno, que crease billetes respaldados por activos reales como oro, plata o tierras, que es lo que hacía en Holanda, que es, digamos, la cuna de la banca moderna. Estas ideas no cuajaron allí, en Escocia, pero sí lo hicieron en Francia. Allí logró ascender social y económicamente a base de aprovechar las oportunidades que brindaba la crisis del reino, que estaba muy endeudado. Como veremos, como voy a explicar, creó el Banque General, lo hizo en 1718, que se convirtió en Banque Royal, Banco Real, lo que implica que sus billetes pasaban a estar garantizados por el rey de Francia. Estos billetes fueron una innovación, ya que en Francia, en la época, solo existían monedas de oro y plata. Antes de profundizar más en la burbuja, decir que John Law es un personaje interesante, ya que como economista fue uno de los primeros en teorizar sobre el dinero y otros conceptos económicos como el efecto de la escasez en el valor. Sin duda. No, el tío era un personaje, pero le daba muy bien a la cabeza, ¿eh? Sí, sí. O sea, es una persona digna de estudio. Pero bueno, después de esta introducción, vamos a seguir hablando un poco de la Compañía del Mississippi. Que lo que hizo John Law fue fusionarla con todas sus rivales, teniendo el monopolio del comercio no solo en Mississippi, en el río Mississippi, bueno, en Luisiana y todo el río, toda esa parte que domina América del Norte, pero también en África y en las Indias, bueno, en la Indochina francesa, en fin, todas esas partes del mundo que controlaba Francia en la época. John Law fusionó este banco, el Banco Real, con la compañía, siendo nombrado Contralor General de Finanzas por Felipe II de Orleans,
que era el regente de Luis XV de Francia y además un compañero de juergas de John Law. Pues eso se conocía. ¿Qué sucedió? En resumen, pues que John Law llegó a tener el control de facto sobre la emisión de moneda y además el monopolio del comercio exterior. Un poder absoluto. ¿Y qué hizo con todo ese poder? Pues, en primer lugar, exageró las riquezas de Luisiana, haciendo que el precio de las acciones se disparase. Esas acciones solo podían ser adquiridas con papel moneda emitido por Law o deuda estatal, haciendo que el Estado fuera acabando con su deuda. Como vemos, es un tío perspicaz. Y, al mismo tiempo, su banco empezó a emitir más billetes de los que podía respaldar con sus reservas de oro y plata. Y esto se hizo muchas más veces en la historia y veréis que siempre acaba igual. Y bueno, ¿y qué pasó? Que los accionistas compraban más acciones con estos billetes sin respaldo real, calentando más la burbuja. Así que, en resumen, creó un entramado especulativo basado en altas expectativas, creadas por él mismo, y en la creación de dinero fiduciario, que muchas veces se usaba para manipular las cotizaciones. ¿Qué podía salir mal? Nada, obviamente, ¿no? Bueno, nada. Estaba todo perfecto. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Pues que la base de la burbuja, que eran estas altas expectativas en Luisiana, desapareció. Esta base se rompió cuando la compañía del Mississippi no trajo tanta riqueza como se había anunciado, como se había prometido. La burbuja explotó a finales de 1720, cuando el público trató masivamente de convertir los billetes en monedas y no pudo hacerlo, generando lo que se conoce como una corrida bancaria. Con perdón por la expresión, pero se llama así. Y bueno, Law intentó sostener el sistema, pero no lo logró, y las acciones de la compañía se desplomaron más de un 90%. Tuvo que acabar huyendo del país, exiliándose en Venecia, siguió con su vida de jugador, pero bueno, no le fue tan bien, y allí murió solo y arruinado en 1729, con 57 años de edad. Esto, bueno, es solo un resumen. Habría muchísimas cosas que contar, así que os animo que investiguéis más sobre su vida porque, en fin, como dijo Adrián, es todo un personaje. Sin duda, es de estos ídolos que tienes que estudiar un poco su vida porque es de verdad, es de novela, de verdad. Y ahora pasamos a otra de mis burbujas favoritas, que se dio al mismo tiempo que esta, en Francia, que fue eso, a principios del siglo XVIII. En Inglaterra. Cruzamos el Canal de la Mancha, nos vamos a Inglaterra, y estamos en 1711, donde se funda la Compañía de los Mares del Sur. Compañía pues que tenía el monopolio para el comercio, ¿no? Naval, sobre todo con las colonias, bueno, iba a decir en América, pero es que con todo el mundo que tenía el Reino Unido de aquella. Como veis, esta clase de burbujas siempre van en esta época siempre van acompañadas de compañías con muchos barcos y comercio. Y el caso fue que la empresa, pues, pasó lo mismo que en el Mississippi, generó unas expectativas de riqueza brutales, la empresa multiplicó por 10 en el máximo momento, pero es que desde antes ya era mucho mayor. Alcanzó el frenesí en 1718 y 1720. Que solo en ese año, en 1720, multiplicó por 10. Y luego volvió a caer al nivel inicial. Y lo peor es que esta empresa afectó mucho más al entorno. Porque generó las llamadas burbujas. El término viene de aquí. Viene de este momento. Aquí surge la palabra burbuja. Porque al amparo del frenesí, había un montón de gente, la mayoría ladrones de medio pelo, que promovían ideas y pedían dinero. O sea, así de claro, decían, quiero dinero para, yo qué sé, montar una mina de sal. Pedían
$1.000.000 actuales, la gente se lo daba y se iban con el dinero. Por eso, subía mucho, ganaban dinero y pinchaban. De ahí viene lo de burbuja. Y os voy a leer, con un libro aquí a mano, una de mis burbujas más favoritas de toda la historia. Ojo. Pero el proyecto más absurdo y ridículo de todos, y que ponía de relieve, más que cualquier otro, la locura extrema de la gente, era uno iniciado por un aventurero desconocido, titulado Una compañía para llevar a cabo una actividad muy provechosa, pero que nadie debe saber en qué consiste. Ala, ¿cómo te quedas? Me parece casi una initial coin offering. Más o menos está a ese nivel. Yo creo que esto está aún por encima. Sí, Básicamente. Sí. Incluso la supera. Lo supera, pero con creces. Yo creo que es de las mayores locuras que he visto jamás en el mundo financiero. El tío dijo que tenía una idea, que no podía decir cuál, y lo peor es que no sé cuántas decenas de personas fueron y le dieron dinero. Obviamente, pues cogió el dinero y desapareció y nunca más se volvió a saber. Y eso es el ejemplo, yo creo que más claro de lo que fueron las burbujas en esa época. Otra historia muy buena que también a mí me encanta, es que Newton probablemente, según los ingleses, yo creo que lo consideran una de las 3 personas más importantes de su historia. Es probablemente también uno de los mejores matemáticos de la historia, una de las mayores mentes, pero compró acciones de la Compañía de los Mares del Sur. El tío compró un poco, ganó mucho dinero, pero vendió. Pero como la burbuja siguió subiendo, hubo muchos amigos suyos que se hicieron millonarios. Entonces él, por ese de envidia, volvió a comprar más y le explotó todo en la cara. O sea, perdió muchísimo dinero. Y de ahí queda una frase mítica suya que es: puedo predecir la trayectoria de un planeta, pero no la estupidez humana. Por eso, por la burbuja y por todo el dinero que perdió. Es que y con esto, ¿sí? Ahí está la clave, que muchas veces las burbujas la genera la envidia. Ver que tu vecino, que es una persona normal, pues se está forrando y tú no. Eso es muy complicado, porque además está forrando fácilmente, no hace nada. Y claro, tienes ahí a tu mujer que te dice, mira Pepito, que invirtió en X y ahora vale 10 veces más. ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces? Entonces, esa envidia, esa incapacidad de la gente de decir, bueno, a pensar racionalmente y decir, bueno, vamos a ver si esto tiene sentido o no. Tú ves eso y esa envidia que corroe a mucha gente, la envidia, de hecho, Manger la define como el peor de los pecados capitales, que es el único que no genera placer. De hecho, piensa en los 7, la envidia vas a ver que es el único que no genera placer, la gula, sí, placer comiendo, la avaricia, bueno, te vuelves más rico, en fin, los otros pecados generan placer, pero la envidia nunca. Y es la que genera este tipo de burbujas. Y no solo genera este tipo de burbujas, sino genera sus consecuencias, que es una ley en este mismo país, en Reino Unido, que fue la Bubble Act, es decir, la ley de burbujas, que fue promulgada el 11 de junio de 1720. La razón teórica es que era una reacción a la burbuja de los mares del sur, y lo que hizo fue prohibir la creación de empresas con más de 5 accionistas sin aprobación del Estado. Yo, que soy un mal pensado, creo que las razones más realistas serán controlar la competencia por parte de las grandes empresas. Es complicado que una empresa pueda tener nuevos competidores si tiene que aprobarse por el Estado. Y también control de la economía por parte de los políticos. Si quieres crear tu empresa, pues tienes que pasar por los políticos que te la aprueben, obviamente pagando lo que tengas que pagar. Y fue una ley que duró hasta 1825.
que desapareció justo antes de la última burbuja de la que os vamos a hablar, que es la burbuja del ferrocarril. Que de hecho no fue una, fueron varias. Y no solo en un país, sino en varios. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo varias en los años 30, 50, 70, bueno, todos del siglo XIX, pero la más famosa fue en Reino Unido, la conocida como Railway Manía. En 1830, Gran Bretaña abrió el tramo de Liverpool entre Liverpool y Manchester, que fue la primera línea entre ciudades del mundo, que transportaba tanto mercancías y pasajeros, que fue una auténtica revolución para su época. De hecho, fue el detonante de la revolución industrial. Era una forma rápida y eficiente de transporte entre áreas aisladas. Además, era una época que se empezaban a generalizar los periódicos. Estamos hablando del año 1830. Era un medio de comunicación innovador en la época que ayudó a atraer al gran público para invertir en este negocio. Los ferrocarriles se consideraban un negocio, como se dice allí, foolproof, a prueba de tontos. Y además a esto hay que sumarle la bajada de los tipos de interés, que hacía que el Banco Central no te diera una buena rentabilidad por tus ahorros. ¿Y cuál es la alternativa? Pues invertir en ferrocarriles, que como he dicho era una inversión que se consideraba prueba de tontos y que siempre iban a subir. Además, hay que sumarle el último factor, que se permitían las compras apalancadas. Podías abonar solo el 10% de lo que tenías que abonar para la acción como depósito, teniendo derecho a la compañía a reclamar el 90% restante cuando quisiera. Esto, como veréis más adelante, el tema de las compras apalancadas no fue la única vez que apareció, ¿verdad? Sí, eso ya lo veremos en futuras burbujas, si os gusta esto de que hablemos de historia de la bolsa, porque bueno, también hay que decir que estamos dispuestos a escuchar siempre vuestra opinión, qué cosas os gustan más, en fin, estamos dispuestos a escuchar. Después de este pequeño paréntesis, bueno, voy a seguir antes de que me desvíe, que es que también hay que decir que era un negocio rentable, por lo menos para las principales compañías que funcionaban. Por ese motivo, la inversión en el sector se disparó. Es cierto que era necesaria una ley en el Parlamento para autorizar cada nueva línea de ferrocarril, pero muchos políticos invertían en estas compañías sacando tajada de estas leyes. De hecho, en el año 1846 se aprobaron 272 leyes con nuevas líneas, aprobando un recorrido total de 15.300 kilómetros. Y poco me parece. Pero es que esto hay que tomarlo en contexto, porque son más de 15.000 kilómetros. Es que España, España son 1.000 de punta a punta. Voy a ponerlo en contexto con la línea ferroviaria de Reino Unido, que al final, bueno, se aprobaron todos esos. En total, de todos los años, no solo ese año, se construyeron 10.000 y en la actualidad hay en Reino Unido 18.000 kilómetros. Es decir, en 1846 se aprobaron líneas casi para toda la línea ferroviaria que hay en la actualidad. ¡Qué bien! Y hay que tener en cuenta la población de antes y la de ahora. Y bueno, ¿cómo estalló? ¿Qué pasó? Pues lo de siempre, lo que suele pasar en estos casos. Un exceso de inversión con muchos proyectos con poca rentabilidad práctica. No es lo mismo un tren entre dos grandes ciudades, que sí puede ser algo muy rentable y muy recomendable, que entre dos pequeñas localidades. Y ahí se empezó a construir de todo. De hecho, muchas se aprobaron, se puso el dinero y al final ni se acabó de construir. Al final, las líneas de ferrocarril no eran tan rentables ni baratas de construir como prometían sus promotores, que es lo que pasa aquí también en muchas burbujas, que el papel lo aguanta todo. Te dicen, sí, vas a ganar tanto, pero en la realidad no es así. Y eso hay que sumarle una subida de tipos.
subida de tipos de interés, que al final el resultado fue negativo para los inversores, sobre todo para los apalancados, que ahí sí que perdieron todo, y para los que pagaron el 100%, la caída fue de un 65%. En general, muchas de estas nuevas compañías perdieron el 100%. Otras sí que fueron rentables, eso es cierto. Y además también hay que decir que es cierto que fue algo muy positivo para Reino Unido como país, para su economía, ya que hubo una gran expansión del sistema ferroviario. Se construyeron, como ya he comentado, más de 10.000 kilómetros de vías y muchas de ellas siguen utilizándose a día de hoy. En la actualidad hay, como ya he comentado, unos 18.000 kilómetros en vías. Así que, bueno, fue una burbuja relativamente positiva, menos para los inversores que compraron con apalancamiento, obviamente. Y bueno, eso es todo por hoy, ¿no, Adrián? Yo creo que sí. Os hemos contado las grandes primeras burbujas que hubo. Esto, como veis, los ferrocarriles llegan hasta el siglo XIX. Si os ha gustado, haremos otro hablando de burbujas en el siglo XX y XXI. Que claro, ahí hay más, ¿no? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todas estas burbujas, Paco? Bueno, a ver. La primera. El público se entusiasma con lo nuevo, ¿no? Sí. Las novedades suelen formar parte, y las altas expectativas suelen formar parte de todas las burbujas. Es difícil que haya burbujas sin altas expectativas. Uh-huh. Puede haber burbujas sin novedades, pero sin altas expectativas creo que es imposible. La verdad que sí. Es muy jodido que haya burbujas sin expectativas. Se vio en el Mississippi, se vio con la compañía holandesa, se vio con la de los mares del sur. Siempre hay muchas expectativas que acaban fracasando. O el ferrocarril. Había unas expectativas de rentabilidad de la hostia y no había esa rentabilidad. Y además la gente extrapola. Por ejemplo, no es lo mismo que sea lo que he comentado, el tren entre Liverpool y Manchester muy rentable, que entre dos pueblos. Hay empresas rentables que tienen sentido y otras que no las tienen. Uh-huh. ¿Qué más podemos comentar de...? Un poco del apalancamiento también. El problema de apalancarse. Porque, bueno, si tú eres un inversor que compró buenas empresas, porque aquí, como he comentado, hay el índice de ferrocarriles aproximadamente cayó un 65%, pero hubo empresas que sí que fueron rentables, sí que fueron muy rentables. No hay que generalizar. Y yo sobre todo la gente que compró, sí. Un momento para comentar esto, que compró apalancada con el 10%, esa, si compras con apalancamiento, a poco que caiga, pierdes el 100% de tu inversión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Y yo creo que para rematar tenemos que dar una lección, una moraleja. Que es que cuando aparezcan personajes como John Law, cuando aparezcan compañías las más grandes de la historia, porque no lo hemos comentado, pero la compañía holandesa fue la más grande de la historia, pero es que la del Mississippi y la compañía de los mares del sur creo que fueron la segunda y la tercera más grande de la historia. Sí, sí. También alcanzando varios billones. Cuando aparezcan esta clase de compañías enormes que te prometen el oro y el moro, cuando aparecen gente como John Law, cuando haya cosas que estén de moda como el ferrocarril, que van a dominar el mundo, tened mucho cuidado. Así de claro. ¿Se te ocurre el nombre de alguna compañía? Venga, puedes decirlo. ¿Para qué vamos a mentir? Estoy hablando de Tesla, Vale, vamos a ser claros, vale. Perfecto. Bueno, creo que no está mal por hoy. Espero que os haya gustado este programa. Como siempre, estamos abiertos a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes, a vuestras sugerencias. Queremos daros las gracias por estar ahí y te agradecemos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes, el me gusta en iVoox, en YouTube o en cualquier sitio donde pongamos el programa, que todavía no lo hemos decidido al 100%.
Te recuerdo que si quieres empezar a aprender a rentabilizar tu dinero de forma segura y rentable, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en www.academiainversión.com, y también te recuerdo que puedes comprar productos de los grandes inversores mencionados en el podcast en Value Investing Store. Desde aquí, Adrián y yo nos despedimos hasta el próximo programa. Que el valor te acompañe.